1 de la madrugada, se abre una caja negra hallada en el escenario de una colisión. Un Concorde, el avión de pasajeros más sofisticado del mundo, se había estrellado, causando la muerte a todos sus ocupantes. La desaparición en tales circunstancias de todo un símbolo superó todo lo imaginable. Murieron 113 personas. Pese al minucioso análisis de la grabación registrada en la cabina, múltiples preguntas continúan sin respuesta. Una pieza hallada en la pista se perfila como causa de una tragedia aparentemente inevitable. Pero investigadores independientes se muestran escépticos. Parece una especie de conspiración de silencio, como si hubiesen órdenes de no hablar. Periodistas y expertos continúan indagando en el suceso. Era evitable. De no haberse cometido otros errores, ese avión habría realizado un aterrizaje seguro. Concorde. Las causas del desastre. El 31 de mayo de 2003, Air France retira de la circulación todos sus Concorde. Este avión de pasajeros, capaz de viajar al doble de la velocidad del sonido, se había convertido en el ícono de la aviación de alta tecnología. Miles de personas acudieron a despedir al Concorde en su último vuelo rumbo a Nueva York. Siempre oíamos sus motores cuando veníamos a buscar a los niños al colegio. Ya nunca oiremos sus motores, ni correremos saludándolo mientras se eleva en el aire. Ya no está con nosotros. Veníamos a verlo muchas veces, por la mañana, por la tarde, pero ya no lo veremos nunca más. Aunque poseía algunos de los mayores avances tecnológicos de la aviación comercial, era uno de los aviones más antiguos en circulación. Todo empezó en Toulouse, Francia, el 2 de marzo de 1969. Ha alzado ya el morro 20 grados sobre la horizontal. Su tren de aterrizaje se despega del suelo y allá va. El Concorde fue el fruto de un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña para crear el reactor de pasajeros del futuro. Dieciséis compañías solicitaron opciones de compra sobre el Concorde. Sus creadores estaban convencidos de que antes del año 2000 sería el avión más vendido en todo el mundo. Pero el sueño de una gran flota de reactores supersónicos nunca se hizo realidad. Cuando el precio del crudo se disparó a partir de 1970, la mayoría de las compañías perdieron su interés por este devorador de combustible. Solo 14 Concorde llegaron a entrar en servicio. Un vuelo transatlántico a más de 1.600 kilómetros por hora. Aunque la temperatura en el exterior es glacial, el fuselaje de este Concorde está casi al rojo vivo. Su superficie llega a calentarse hasta unos 110 grados. Y a 15.000 metros de altura, el casco se dilata unos 15 centímetros
como se puede apreciar en el hueco que se abre entre estos paneles. Al aterrizar, se habrá cerrado. París-Nueva York en menos de 4 horas. Gracias a la diferencia de 6 horas entre ambas ciudades, el Concorde se anticipaba al reloj, llegando antes de su hora de partida. Mientras el Concorde francés tomaba tierra en Nueva York, su hermano británico despegaba rumbo a Londres. Cuando aterrizaba o despegaba un Concorde, ni los más avesados podían evitar volver la cabeza para mirarlo. Tenía gran poder de fascinación. Al aeropuerto Kennedy llegaban los mayores reactores del mundo, pero el gran centro de atención siempre era el Concorde. Este avión volaba siempre al límite. A su límite de velocidad, de temperatura, en todos los aspectos. Eso quiere decir que está siempre a un paso de sufrir un fallo mecánico. El 25 de julio de 2000, ese límite se traspasó. Un Concorde se precipitaba casi a plomo sobre el suelo, envuelto en llamas. Yo estaba en mi oficina, con las ventanas abiertas. Vi venir el Concorde con los motores ardiendo. Estaba hablando por teléfono y grité, «El Concorde se me viene encima». Solo había llegado hasta la puerta cuando sonó una tremenda explosión. Patrick se salvó por 20 escasos metros. El edificio contiguo quedó totalmente arrasado. Murieron 109 personas en el avión y 4 más en tierra. Nadie mantuvo contacto más estrecho con los miembros de la tripulación que el controlador Gilles Loslam. Fue quien autorizó el despegue y el último en hablar con ellos. El vuelo 4590 acumulaba un retraso de 2 horas. Los pasajeros, alemanes en su mayoría, iban a iniciar un crucero en Nueva York. Fui yo quien dio la luz verde para el despegue. Estuve observando el avión mientras avanzaba por la pista, porque era un avión precioso, una estampa digna de ver. De pronto vi llamas en la cola del avión. Solo unos segundos después de dar el visto bueno para el despegue. En cuanto vi aquellas llamaradas, me puse al micro para comunicar al comandante que había fuego en la cola del aparato. El piloto simplemente respondió, recibido. Apenas 2 segundos después, supe que la situación era crítica. Justo en ese momento, desde una autopista cercana, la esposa de un camionero que filmaba el aeropuerto captó con su cámara todo el horror de la tragedia. Poco después oí por radio una voz que dijo textualmente, «Ça y est, il est tout tapis».
Una expresión que significa poco más o menos todo ha terminado. Vi formarse luego una gran nube de humo a unos pocos kilómetros de distancia. Y supe entonces que lo imposible había sucedido. Ni un solo Concorde se había estrellado tras 20 años de servicio. Un récord de seguridad que saltó en pedazos en solo unos segundos. Yo estaba tan unido a la tripulación que me consideraba uno de ellos. Por eso me he sentido muchas veces como si hubiera sido el único sobreviviente de la catástrofe. Esa angustia obligó a Gilles a dejar su empleo en el aeropuerto de París. Una de las víctimas fue la alemana Brigitte Kruse, miembro de la tripulación. Brigitte llevaba 13 años trabajando en el Concorde como azafata. ¿Está bien así? Estaba orgullosa de trabajar en un avión de gran lujo. Formar parte del equipo más selecto de Air France era la mayor de sus satisfacciones. Creo que todas las azafatas de la compañía Air France han soñado alguna vez con trabajar en el Concorde. Es un avión tan distinto y, quién sabe, quizá este sea el último reactor comercial supersónico. Brigitte telefoneaba a sus padres cada vez que embarcaba en el Concorde. Esta vez recibieron una segunda llamada. Puse la tele y vi cómo ardía el avión y cómo se estrellaba después. Poco después sonó el teléfono. Era un representante de Air France. Me preguntó, ¿es usted Walter Kruse? Sí, le respondí. ¿Sabe si su hija ha embarcado hoy? Sí. Volveré a llamarle en cuanto pueda, dijo luego. A los 15 minutos sonó el teléfono otra vez. Era el mismo hombre y me dijo, tengo malas noticias, no ha habido supervivientes. Se retiró de circulación toda la flota de Concorde, que según se supo algún tiempo después, habían llegado a tener hasta 40 conatos de accidente en los últimos años. Investigadores franceses hallaron en la pista esta pieza desprendida de un avión de la Continental Airlines que había despegado 5 minutos antes. Dicha pieza se convirtió en uno de los puntos clave de atención en el intenso debate en torno a las causas del accidente. La pieza en cuestión reventó una de las ruedas del Concorde. Pesados fragmentos de neumático perforaron el depósito de combustible que al derramarse se incendió de inmediato. El avión ya estaba en fase V1, circulando a una velocidad que imposibilitaba abortar el despegue. El piloto mantuvo el aparato en vuelo y lo alejó de la autopista. Pero fue perdiendo rápidamente el control de la nave. Tras solo un minuto en el aire, el Concorde se estrelló contra un hotel. Según la versión oficial, el accidente fue causado por la pieza de metal. Pero puesto que el gobierno francés es copropietario de Air France, esta versión fue puesta en duda desde un principio.
Periodistas de la revista Le Point iniciaron una investigación por su cuenta, pero se prohibió hablar con ellos a todo el personal del aeropuerto. Incluso se les denegó una lista de testigos oculares. Nos pusimos en contacto con personal de tierra y aire, azafatas y pilotos incluidos. Nadie quiso responder a ninguna pregunta. Parecía haberse decretado un mutismo absoluto en torno al asunto. Este secreto hacía sospechar que no se había dicho toda la verdad respecto al caso. Yo creo que ni Air France ni los investigadores oficiales saben realmente la verdad sobre lo ocurrido. Había en juego demasiados intereses, entre ellos la inminente privatización de Air France. Querían dar carpetazo al asunto cuanto antes. En Londres comenzó la batalla legal, principalmente contra la Continental Airlines. De ella, las familias de las víctimas esperaban la mayor indemnización posible. La situación era muy tensa. No parecía viable un acuerdo extrajudicial, lo cual podía desembocar en un litigio en un tribunal estadounidense. Un litigio en Estados Unidos es una pesadilla para cualquier compañía de seguros europea, ya que los tribunales estadounidenses tienden a imponer indemnizaciones más cuantiosas. Aunque Continental Airlines era responsable oficial del accidente, compartía responsabilidad en las partidas de indemnización con la compañía Air France. Los abogados trabajaban sin descanso y en pocos meses se llegó a un acuerdo. Es menos de lo que se hubiera pagado de haberse juzgado el caso en un tribunal estadounidense. Es un compromiso que podríamos llamar interatlántico. Tenemos un acuerdo respecto a determinada suma que percibirá cada demandante con arreglo a una serie de condiciones. Indemnizaciones máximas de 8 millones de euros por víctima a cambio de renunciar a posteriores reclamos. Todos los familiares de las víctimas aceptaron el acuerdo, incluso antes de la presentación del informe definitivo de la investigación. Jürgen Mayer perdió a sus padres en el accidente. Él desearía conocer más datos, pero ya es demasiado tarde. La cuestión sobre posibles negligencias se ha mantenido en silencio mucho tiempo, pero tendrá que abordarse algún día. Si pensamos en las medidas que pudieron adoptarse para prevenir el accidente, es probable que jamás se hubiera producido. Eso es lo que me irrita. Tarde o temprano, habrá que hablar de posibles negligencias. Según avanzaba la investigación, más se restringía el acceso a los restos del avión. Tanto la caja negra como las grabadoras de la cabina fueron recuperadas. Encontré las grabadoras cerca de los restos derruidos del hotel. Cuando llegaron los gendarmes, las precintaron. Alrededor de las 11 de la noche acudimos a la Agencia para la Investigación de Accidentes Aéreos e iniciamos el estudio de las grabaciones. El hallazgo de la caja negra y de las grabadoras renovó las esperanzas de esclarecer las causas del accidente.
Optimizada la calidad sonora de las grabaciones, estas se convirtieron en un estremecedor testimonio. Vuelo Air France 4590, pista 26 derecha, viento 90,8 nudos. Se autoriza el despegue. ¿Preparados? Afirmativo. Postcombustión activada. 100 nudos, V1, cuidado. Concorde 4590. El ala izquierda está ardiendo. Recibido. Fallo en el motor 2. Las grabaciones parecían corroborar la hipótesis inicial. La velocidad al iniciarse el incendio era excesiva para abortar el despegue, pero insuficiente para estabilizar la nave. Un año y medio después del accidente, se publicaron los resultados definitivos de la investigación. Se ha indemnizado ya a las familias y el caso está cerrado. Según el informe, la única causa del desastre fue esta pieza. Una pieza desprendida durante el despegue de un avión de la Continental Airlines. Para entender el accidente, el incendio que se declaró a bordo, es preciso entender sus antecedentes. El primero fue una pieza de metal situada en la pista. El segundo fue el impacto de grandes fragmentos de neumático sobre el ala, sobre el depósito de combustible. Los 400 folios del informe oficial contenían una profusa recopilación de datos. Pero errores técnicos revelados en ese informe se obviaron por completo en las conclusiones finales. Yo he volado en el Concorde, pero desde el accidente no volaría en un Concorde ni gratis. Quizás sea un temor infundado, pero mientras no se aclaren ciertos puntos sobre el accidente, debo mantenerme escéptico. La flota Concorde permaneció en tierra más de un año. Para revalidar su licencia, Air France y British Airways no repararon en medios. Reforzaron con paneles de Kevlar todos los tanques de combustible e instalaron neumáticos que en caso de accidente se deshacen en pequeños fragmentos inofensivos. Ambas compañías estaban dispuestas a reflotar el Concorde a cualquier precio. Invirtieron en total 150 millones de euros en la mejora de su seguridad. El 7 de noviembre de 2001, el Concorde hacía su reaparición. Las compañías querían olvidar cuanto antes el accidente y mirar hacia el futuro. Hola, necesito un número de París. Pero a juicio del periodista David Rose, ni siquiera estas mejoras habrían evitado la tragedia. Los resultados de su investigación se contradecían con la versión oficial. El accidente pudo evitarse, pese a esa pieza de metal, pese a la rueda reventada, al incendio y al fallo en los motores. Porque si no se hubieran producido otros fallos, tal vez el avión habría podido realizar un aterrizaje seguro. David Rose señalaba como culpable a Air France y cuestionaba su papel en la investigación. Hablamos de un gobierno que prioriza ante todo sus intereses, para lo cual tiene que hacer ver que una gran empresa pública no comete errores de tal calibre.
Pero lo cierto es que se cometieron graves errores. El primer responsable fue el Departamento de Mantenimiento de Air France y el segundo el propio piloto el día del accidente. Los problemas pudieron comenzar durante la última revisión del tren de aterrizaje. Esta es una negligencia flagrante. Se hizo caso omiso de este factor crucial. Al tren de aterrizaje le faltaba una pieza de vital importancia llamada espaciador, cuya finalidad es mantener las ruedas alineadas. Sin esa pieza, las ruedas pueden descentrarse y provocar una desviación de la línea central de la pista. He hablado con técnicos británicos y franceses. Algunos aún trabajan para Air France o British Airways. Otros no y pueden hablar con más libertad. Todo el personal de la flota Concorde ha ratificado las conclusiones de mi informe. Rose cree que el accidente fue el resultado de un error humano y que pudo evitarse. John Hutchinson, piloto de British Airways Concorde durante 15 años, suscribe esta teoría. Fue un ingeniero de tierra de la compañía British Airways quien llegó a la conclusión de que la sección izquierda del tren de aterrizaje estaba desprovista de espaciador. Detectó el fallo sobre el terreno en el escenario del accidente e informó a las autoridades francesas. Ese espaciador fue encontrado posteriormente en un hangar. Hutchinson cree que graves negligencias de mantenimiento pusieron en peligro las vidas del pasaje y la tripulación desde el principio. Una fotografía tomada inmediatamente después de la colisión muestra que el avión no seguía una trayectoria recta. Sin espaciador, las ruedas izquierdas comenzaron a girar, como las de un carro de supermercado. El avión tenía problemas mucho antes de tropezar con la pieza de metal. Yo creo que el desequilibrio causado por la rotura de una de las ruedas y por la falta del espaciador fue determinante en la desestabilización del tren de aterrizaje, que provocó la salida de la pista. Por sus características, un Concorde requería mayor velocidad que un 747 para despegar y debía acelerar en perfecta línea recta. Pero el Concorde siniestrado viró demasiado pronto. Aquí se ve claramente que se salió literalmente de la pista, atravesando esta línea que podemos equiparar al arcén de una carretera. Por eso el piloto inició inmediatamente la maniobra de despegue, pese a la velocidad relativamente baja, inmensamente superior, sin embargo, a la aconsejable cuando se cruza con ese avión una superficie de tierra y hierba. Ian Kirby, ingeniero de a bordo con más de 8.000 horas de vuelo en aviones Concorde, supone que hizo despegar al piloto antes de tiempo. Pensó, avanzo unos metros más fuera de la pista, despego y ya en el aire solventamos el problema. Pero aunque la torre de control había advertido que había fuego a bordo, él aún no era consciente en ese momento de la gravedad del incendio. Pero según los expertos del Concorde británico, el del espaciador no fue el único error. Hubo otros y graves. Solamente para llevar el avión hasta la pista, se cargaron en los depósitos 2 toneladas de combustible, el doble de lo necesario. Justo antes del despegue, se introdujeron 19 maletas en la zona posterior del compartimiento del equipaje que ya estaba saturado, desplazando peligrosamente el centro de gravedad de la parte trasera del aparato.
En el depósito número 11 se cargaron 1.200 kilogramos de combustible de más. 1.200 kilogramos de combustible que no deberían haber estado ahí. A eso hay que sumar las 19 maletas que se introdujeron en el último momento y que supusieron 600 kilos de sobrepeso. Eso hace un total de 1,8 toneladas de sobrepeso en el momento del despegue. Otro error fue la elección de la pista, azotada por un fuerte viento de cola. El controlador lo advirtió, pero el piloto no escuchó la advertencia. El avión, en lugar de despegar contra viento, en la dirección del viento, lo hizo con viento de cola, lo cual no es un problema, siempre y cuando se contrarreste ese viento de cola, reduciendo el peso del avión. Según Hutchinson, ese viento de cola multiplicó por 3 el efecto de la sobrecarga. La aceleración del avión en pista tuvo que verse frenada necesariamente por el efecto del sobrepeso. Además, debería haber incrementado la velocidad para compensar la fuerza del viento de cola antes de despegar. Por tanto, se procedió al despegue con todas las condiciones en contra. Sin un espaciador, sobrecargado y con fuerte viento de cola, el 4590 tentaba su suerte incluso antes de ponerse en movimiento. La velocidad de rotación correcta para el vuelo 4590 habría sido 198 nudos. El piloto inició el ascenso a unos 15 nudos por debajo de esa velocidad. Eso quiere decir que el avión se elevó a velocidad insuficiente, con un ángulo de inclinación demasiado elevado, y por consiguiente, con un exceso de resistencia aerodinámica. Un cuarto error hizo inevitable la colisión. Las grabaciones de la cabina revelan que el mecánico desactivó el motor incendiado sin autorización del comandante. Desactivar motor número 2. Plan de emergencia antiincendios. Atención al indicador de velocidad. Corrijan velocidad. Fuertes llamaradas en la parte posterior del ala izquierda. ¿Están desactivando el motor número 2? Lo he desactivado. Corrijan velocidad. El motor número 2, el motor que se había incendiado, fue desactivado a 20 nudos por debajo de la velocidad mínima requerida para su desactivación en condiciones seguras. A partir de ese momento ya no había rectificación posible, con lo cual la colisión era inevitable. El mecanismo retractor no responde. Corrijan velocidad. Le buxé. Demasiado tarde. No hay tiempo. Finalmente, se produjo una pérdida de control, bien por la virulencia del incendio en los controles de vuelo, o mejor dicho, en el sistema hidráulico que activa esos controles, o bien por un brusco desplazamiento hacia atrás del centro de gravedad al derramarse todo aquel combustible. Pero pocos siniestros aéreos se producen por una sola causa. En este caso, errores y mala suerte se aliaron, arrastrando al avión más allá de sus límites. Pero la agencia de investigación francesa rechazó esta interpretación. Aunque todos esos errores constaban en su informe, fueron totalmente ignorados en las conclusiones finales.
Hemos valorado cada circunstancia, cada detalle, pero no todos pueden ser considerados factores determinantes, solo algunos. Yo creo que el informe definitivo elude las realidades que condujeron al accidente. Es, por así decirlo, un reflejo incompleto de la verdad. El informe tampoco menciona que el desastre pudo ser aún peor. Cuando el Concorde despegó, estuvo a punto de colisionar con un 747 de Air France, en el que se encontraba el presidente Jacques Chirac. Varios testigos confirmaron que ambos aviones se acercaron peligrosamente uno a otro cuando el Concorde desvió su trayectoria. Desde una ventanilla trasera del 747, un turista captó en 3 fotografías los primeros instantes del drama. Esa dramática pérdida es una catástrofe que supera los límites de nuestra imaginación. Pero pudo ser una catástrofe mucho mayor si el Concorde hubiera colisionado con aquel 747 que acababa de regresar de Tokio. Pudo haber matado a todos sus ocupantes. Y eso habría supuesto un golpe tan terrible, tan demoledor para la imagen de Air France, que ni siquiera se atreverían a mencionarlo para no recordarlo. Muchos trabajadores del aeropuerto presenciaron el accidente, pero Air France prohibió a sus empleados hablar de él públicamente. Air France parecía tener una sola voz y una sola versión oficial. Este accidente ha conmovido profundamente a todo el personal de Air France, tanto por la grave pérdida de vidas humanas, como por el modo en que puede verse resentido nuestro orgullo profesional. Air France ha abogado siempre por una política de transparencia, pero demasiadas voces hablando al mismo tiempo solo arrojarían confusión sobre las investigaciones. Pero también expertos franceses han sido críticos con la investigación oficial. 2 exmiembros de la tripulación del Concorde van aún más allá que sus colegas británicos. Jean-Marie Sauve trabajó para la flota Concorde, 4 años como instructor y 5 como comandante. Michel Chiot ha trabajado 15 años como mecánico de a bordo en el Concorde. Todo el mundo habla de esa famosa pieza de metal. Nosotros creemos que la rueda número 2 reventó antes de tropezar con esa pieza. La clave está en los 10 primeros segundos del despegue. Chauve y Chiot apuntan como sus colegas ingleses a un fallo humano, pero discrepan respecto a la importancia de la pieza de metal. Sostienen que no fue la pieza lo que hizo reventar la rueda. Aquí es donde el Concorde inició el despegue. En este punto ya había desviado su trayectoria. Comenzó a fallar mucho antes de encontrarse con la pieza. La causa fue la escasez de empuje. Esto es algo que saben varias personas, entre ellas miembros de la agencia de investigación. El testimonio de 3 bomberos fue determinante para precisar cuándo reventó la rueda y se inició el incendio. Eran quienes más cerca estaban de la pista y fueron los primeros en ver el humo. Los 3 dieron la misma versión de los hechos.
Si la versión de los bomberos es cierta, confirma plenamente nuestros cálculos. Desde el principio hubo una falta de empuje y una desviación lateral en dirección izquierda. Shaw y Chiod determinan la distancia entre la posición de los bomberos y el lugar donde estaba la pieza de metal. 823 metros. A 915 metros de donde empieza la pista, uno de los bomberos vio un humo negro que despedía un olor fuerte, como si hubiera reventado una rueda de camión. Y aquí, a 1737 metros a la derecha, se encontró con la pieza de metal. Los técnicos de la torre de control estaban 3 veces más lejos de la pista que los bomberos. 10 segundos después de que uno de los bomberos viera el humo, corrieron hacia la pista. Pero su versión de los hechos no coincide con el informe oficial. Las declaraciones de los bomberos son irrelevantes considerando los factores que hemos analizado, tanto desde la perspectiva de la pista como desde el punto de vista de otros observadores o de los que estaban a bordo. No hay indicios de que los hechos sucedieran realmente como aseguran los bomberos. Las declaraciones de los testigos más cercanos fueron consideradas subjetivas e irrelevantes, pero avalan la tesis de Shaw y Chiod respecto a cuándo reventó la rueda. Según ambos, el piloto sabía que el avión llevaba sobrepeso, ya que solicitó la pista más larga disponible. El mal estado del firme en un tramo de esa pista aumentaba el riesgo de que una rueda reventara. Le Concorde arrive ici. El Concorde llega aquí. La torre da el visto bueno y despega. Todo este tramo amarillo corresponde a un firme en mal estado. La fricción en este tramo redujo la velocidad del aparato. Esta es la 26 Romeo, la pista donde despegó el Concorde 4590. Tras el accidente fue reparada, pero a Shaw y a Chiod se les denegó toda información relativa a su estado anterior. Muchas preguntas y ni una sola respuesta. Nuestra aerolínea nacional no admite más testimonio que el informe oficial que señala a la pieza de metal como única causa. Nadie quiere ir más allá. Debemos mantener la máxima veracidad y rigor en las investigaciones. Solo personal autorizado tiene potestad para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos. Los restos del Concorde 4590 están estrechamente custodiados, al igual que la pieza de metal, que permanece en dependencias de la Gendarmería. Incluso expertos británicos autorizados a investigar en virtud del tratado sobre el Concorde suscrito por Francia y el Reino Unido denunciaron este secreto. La rama británica de la comisión investigadora denunció restricciones en el acceso al escenario del accidente, a los restos recuperados, a las grabaciones de a bordo y al registro de parámetros de vuelo. En este sentido, se puede hablar de una investigación casi unilateral. El accidente de julio de 2000 en París fue el principio del fin para las flotas Concorde francesa y británica. Desde el desplome de su implacable récord de seguridad, la cifra de usuarios del Concorde nunca llegó a su media anterior, dificultando aún más la amortización de altos costos.
El Concorde requería aproximadamente 5 veces más mano de obra por hora de vuelo que un avión subsónico debido a sus muy particulares características. Solo para mantener 5 Concorde británicos en servicio eran necesarios 200 empleados, y algunas piezas y repuestos debían fabricarse por encargo, casi artesanalmente. Los costes se disparaban y los ingresos decrecían, y la compañía decidió casi unánimemente que había llegado el momento. A nivel personal no puedo ocultar mi desilusión. La retirada del Concorde supuso también la retirada de una tripulación que durante 27 años fue la élite de la aviación comercial. 3 años después del accidente, los esfuerzos por salvar al Concorde habían fracasado. Curiosamente, los últimos meses del reactor supersónico fueron los más rentables. Cuando se anunció que el Concorde iba a realizar sus últimos vuelos, miles de personas acudieron a contemplar el final de una era.